Muy buenas tardes, bienvenidos a las jornadas de Educación Física y Deportes y Ciencias Aplicadas. Ya estamos entrando en las primeras de la tarde. Hoy vamos a hablar, o van a hablar, el profesor Juan Casajús y el profesor Darío Saluzzi. Vamos a estar viendo un poco un estudio que realizaron, un caso en divisiones infantos juveniles, menores de 13, menores de 16 de la URBA, y que serían los determinantes técnicos que inciden en la enseñanza del gesto del RAC en el rugby. Juan Casajús es profesor nacional de Educación Física, recibido en la Universidad de La Plata, licenciado en alto rendimiento, que cursó en la Universidad de Loma de Zamora, y magíster en el deporte en la FASE y también en la Universidad de La Plata. Hizo el doctorado en la UTREF, junto con la ULA en USAM, y es docente universitario e investigador del CONICET y también de la Universidad de La Plata, coordinador del grupo de estudio en investigaciones del rugby, también del CONICET y demás, junto con el profesor Darío Saluzzi. Darío Saluzzi, profesor de Educación Física, recibido en el Instituto Superior de Educación Física Infantil, licenciado en la Universidad Abierta Interamericana, y actualmente está haciendo la maestría en entrenamiento infanto-juvenil en la Universidad Nacional de Lomas. Actualmente está en la Universidad de Maimónides, dando también la cátedra de rugby, teoría de la educación física, tiene la cátedra también de administración y deportes de conjunto, siendo docente de la carrera de medicina del deporte y coordinador del módulo de deportes en la carrera de medicina del deporte. A su vez, en el Instituto, en el ICEFI, es profesor de la cátedra de rugby, y en nuestra casa, en el Instituto Romero Bress, es profesor de la cátedra de rugby y profesor del taller de educación superior, así como es integrante del equipo del grupo de tutores que tiene nuestro profesorado. Dentro de alguna de sus publicaciones escribió el libro El rugby desde sus principios, una forma de enseñarlo, una forma de planificar. Bueno, también está dentro y es fundador del grupo de estudios del rugby junto con Juan Casajús y coordina el área de coaching del Club Mariano Moreno. Muy buenas tardes, bienvenidos a las jornadas, muchísimas gracias por participar de estas, en nombre de Mercedes Seman y del equipo de conducción, y a través del EPICEF, Educación Permanente del Instituto Superior de Educación Física, le damos las bienvenidas a ambos. Bueno, Mariano, muchas gracias por la presentación, gracias a todos los presentes. Juan, yo también te doy la bienvenida a nuestra casa, y de paso siempre hemos sido muy bien recibidos en la casa de Juan, que es la Universidad de La Plata. Vamos a comenzar. Antes de comenzar con la presentación, queremos hacer mención a una semana o un fin de semana complicado que estamos viviendo con el rugby, que es con el fallecimiento de Lucas, un jugador de hurling, en una situación de juego. No queríamos dejar de mencionarlo, ¿sí? Porque es algo que nos afecta a todos, y queríamos seguir adelante con la charla sobre el rugby. Lo que vamos a hacer ahora es una presentación de un trabajo sobre el RAC que lo desarrollamos durante el 2020 con Juan Casajús, y donde fuimos trabajando no entrevistando, escuchando entrenadores de diferentes clubes de las categorías juveniles de la URBA. Entonces, nosotros vamos a ir compartiendo con ustedes todo el proceso que fuimos llevando adelante y el objetivo que persigue esta investigación. Lo que voy a poner en modo presentación. Bien. Perfecto. Ahí se ve bien, Darío, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bien, lo que nosotros hemos desarrollado en esta investigación del RAC a través de la escucha de los entrenadores, ahora lo van a ver a medida que desarrollemos la presentación,
eran los gestos seguros y correctamente realizados, haciendo mucho hincapié en las normas de seguridad, en los determinantes técnicos para que esta formación del rugby se pueda llevar adelante en conjunto con esas normas de seguridad. ¿Qué metodología utilizar en la enseñanza y cómo desarrollar una enseñanza progresiva, teniendo en cuenta que si bien el estudio se realizó sobre unas categorías de rugby infanto-juveniles, esto es una situación que abarca el rugby infantil, el rugby juvenil y obviamente el rugby de superior. Para definir el RAC, podríamos plantearlo como la disputa entre por lo menos un jugador de cada equipo. Puede haber más jugadores. Estos jugadores tienen que estar parados sobre sus pies, no pudiendo tener más de 2 apoyos. Si vemos la foto de la derecha arriba, en esta situación, las 2 jugadoras, la de amarillo y la de blanco, estarían en infracción. Si vemos la foto de abajo, vemos que los 4 jugadores, la de rojo y los 2 celestes, están sobre sus 2 pies disputando la pelota. Esto es fundamental. Para que haya disputa en el RAC, o sea, para que el RAC se genere, tiene que haber contacto. Este contacto que nosotros vemos, esperen que estoy buscando el puntero láser. Este contacto que nosotros vemos entre las jugadoras de rojo y negro y las de celeste es a lo que nos referimos en el punto 3. De no haber contacto, podrían agarrar la pelota con la mano. Y con el objetivo de empujar al rival. Aquel equipo que empuje más o mantendrá la posesión de la pelota o recuperará la posesión de la pelota. Aspectos tácticos a los cuales nos vamos a hacer referencia antes que de los técnicos es porque el RAC es una situación de juego que se produce porque se dan algunos aspectos que llevan a la toma de decisión. Por un lado, se da por la eficacia que tiene la defensa para detener al portador. Si yo como equipo defensor no puedo detener al equipo que está atacando, no lo tacleo, no lo derribo, no debería ni siquiera llegar a poder formarse un rack. Directamente sería try del equipo contrario y iríamos a la salida. Por eso nombramos la eficacia del defensor. Por otro lado, más allá de la eficacia del defensor, hay una imposibilidad del atacante de continuar avanzando. Con lo cual, si bien remarcamos la eficacia del defensor, también planteamos que el atacante tendría que articular todos los medios posibles para no ser detenido. En esta situación, el jugador puede ser tacleado o agarrado y recibir el auxilio de los apoyos. Pero si los apoyos no llegaran en tiempo y forma a ayudar a este jugador portador de la pelota, es muy probable que la defensa obligue a disputar la pelota en el rack. En la foto que estamos viendo, si el primer jugador azul llegó y toma contacto con el celeste, ya hay rack. Pero supongamos que este primer jugador que está acá hubiese llegado antes que los jugadores del celeste, podría tomar la pelota y continuar el ataque. Con lo cual, lo que nosotros planteamos es que el rack se genera porque el ataque no pudo continuar avanzando, hubo ineficacia de los apoyos y hubo eficacia de la defensa. No tendríamos que jugar a que haya rack, tendríamos que jugar a que la pelota nunca se detenga. Bien, vamos. Aspectos tácticos del portador de la pelota.
Cuando el jugador que porta la pelota es derribado o tacleado, puede y debe presentar la pelota, que es dejar la pelota en el suelo, y acá es donde puede y debe. Puede levantarse, estar parado sobre sus dos pies y continuar atacando. El reglamento lo permite. Puede también pasar la pelota desde el suelo o durante la caída a un compañero. Puede presentar la pelota para que su equipo o los compañeros de su equipo puedan agarrar esa pelota y continuar el ataque. Y la última opción es la de presentar la pelota para su equipo para la resolución del rack. Fíjense que antes de llegar a la situación de rack, hay 3 opciones que el jugador tiene para resolver. Con lo cual, diciéndolo de otra manera, el rack debería ser la última opción del jugador tacleado y del equipo atacante para poder mantener la posesión de la pelota. Contrariamente, lo que muchas veces sucede, que entrenamos a los jugadores para que solamente hagan el rack. No, debemos entrenarlos para que puedan dejar la pelota en el suelo, levantarse y atacar, que un compañero pueda levantar la pelota, ¿sí? Y recién como última opción llegar a la resolución del rack. Aspectos tácticos del tacleador. El jugador que taclea, que derriba al portador de la pelota, puede levantarse e intentar recuperar la pelota tomando la pelota con las manos. Para ello, debe estar parado sobre sus dos pies. Va a tener que disputar esa pelota con los apoyos del equipo atacante. Puede ser que no llegue a la situación de rack primero. Si vemos la situación de la foto, el jugador verde está siendo tacleado, ya llegó otro jugador de negro, va a tener que presentar la pelota al jugador verde. Si analizamos solamente esta foto, este jugador podría intentar agarrar la pelota y recuperarla. Si no la llegara a recuperar, porque a lo mejor en la presentación del jugador de verde no lo vemos, hay apoyo de los jugadores y verde continúa con la pelota, puede ubicarse para defender. En cuanto a los aspectos tácticos de los apoyos en ataque, el jugador que viene en apoyo puede resolver las siguientes situaciones. Puede recibir el pase del portador que fue tacleado y continuar atacando. Algo que se llama pelota viva. Hoy por hoy le están diciendo offload, pero diciendo pelota viva se entiende mucho más. Puede levantar la pelota que presentó el portador y como última opción, de nuevo, puede disputar el rack. Lo hemos presentado de esta manera para que se entienda todo el proceso que se vive antes de llegar a la situación de rack. Juan, acá arrancabas vos. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días y por supuesto gracias a Darío, gracias a todas las autoridades del Instituto Romero Brest. Se han ido sumando incluso jugadoras, que también vamos a hablar desde Tucumán. Y más allá de, como nos decían al principio, de los participantes en este momento, realmente agradecemos la cantidad de expectativa que se ha generado al respecto de este tema. Para continuar un poco con la línea que estaba planteando el licenciado Saluzzi, este estudio en definitiva empieza a ser algo distinto por varias líneas. Una de ellas la vamos a tomar sobre el final de nuestra exposición con respecto a cómo en los deportes, en determinados deportes, el rugby es uno de ellos, debe hacer hincapié en los institutos y en las universidades justamente para poder estudiar los gestos y darle espacios, conocimientos y saberes a los entrenadores de los clubes, que esto no lo decía este estudio, pero sí lo damos como marco teórico. Los entrenadores y actualmente las entrenadoras
son personas amateurs, son personas que de alguna forma están buscando conocimiento también por otro lado. Entonces, retomando a esta presentación, los 3 ejes que teníamos eran los siguientes. Primero, identificar las voces de los entrenadores. Como se dijo anteriormente, este estudio es 2020, lleva mucho tiempo procesar las encuestas, armarlo, escribirlo, así que recién este es el año en el cual estamos comenzando a exponer y a publicar. Entonces, los 3 objetivos del estudio eran, la primera, identificar la voz de los entrenadores, luego analizar las prácticas que están haciendo los entrenadores, o sea, no es solamente lo que le pasa al profe o lo que le pasa al investigador, sino justamente lo que le está pasando a los que están en cancha. Y tercero, proponer una metodología progresiva. Después de los datos que vamos a ir compartiendo, realmente eso no está ocurriendo en los planes de formación en los clubes, así que nuestra idea es darle un plus y que a través de este estudio se pueda proponer una metodología progresiva. Siguiente, por favor. Con respecto a la metodología, utilizamos primero determinar cuáles son algunas de las situaciones que generan lesiones en la posibilidad del RAC. Luego poder proponer, como los vamos a mostrar, distintos pasos metodológicos justamente para poder enseñar el RAC. Y tercero, estudiar, investigar y de alguna forma indagar cuál es la interpretación reglamentaria que tienen los entrenadores. Esta línea no fue completa en este escrito, pero sí la tenemos porque hay una gran situación, sobre todo Argentina es muy grande al respecto, y muchas veces los entrenadores generan una propia interpretación reglamentaria. Esto claramente es peligroso porque en edades formativas, en edades de inicio que están aprendiendo, evidentemente no puede haber distinta interpretación reglamentaria. Siguiente, por favor. Dentro de nuestro trabajo de encuesta, tuvimos la posibilidad de ir a 13 clubes de la Unión de Rugby de Buenos Aires, la URBA para aquellos que no están tan cercanos al rugby, en el cual 34 entrenadores y entrenadoras de estos distintos clubes nos acercaron sus opiniones. Fíjense lo siguiente, en voz de los entrenadores aparece que los determinantes técnicos para evitar las lesiones justamente es la presentación de la pelota. Y luego, en segunda posición, la postura corporal en el ingreso. Sin embargo, es muy interesante compartir con ustedes datos como equilibrio, tracción, la postura en los ingresos, los ángulos para ingresar, la vehemencia en el ingreso. Bueno, evidentemente, para los entrenadores son varios los determinantes técnicos. Por lo tanto, siguiente, por favor. Nosotros en realidad compartíamos con ustedes qué es lo que estamos encontrando, qué es lo que está pasando hoy en los clubes de la Unión de Rugby de Buenos Aires, que es hoy porque prácticamente no hemos tenido ni cantidad de entrenamientos ni tiempo producto de la pandemia. Pero en su mayoría los entrenadores utilizan la metodología de las caídas, la metodología para enseñar y practicar la postura corporal en los ingresos al RAC, en los ingresos a la formación. Segunda situación que pudimos leer nosotros de esos resultados es que ellos hacen una alusión especial a la idoneidad, es decir, quién está capaz, quién tiene la capacidad justamente de que con sus jugadores, nuestro enfoque era en M13 y M16, voy a hacer sobre el final de esta postura, voy a hacer un llamado al pie, pero hacen especial alusión a la idoneidad de esos entrenadores para la enseñanza de estas técnicas, en este caso obviamente del RAC. Y tercero, hay entrenadores que no utilizan ni escudos ni bolsas de las normalmente conocidas bolsas de tackle en sus metodologías, así que emplean otras cuestiones, con lo cual también nos abrió un abanico importante porque no solamente hay una sola forma de poder entrenar el RAC. Siguiente, por favor. Ahora, según esta interpretación de los entrenadores, en definitiva, el juego continúa, o sea, lo hacen claramente, dejan jugar sin prestar atención a lo que está ocurriendo en esa situación de contacto. Como decía Darío, uno de los componentes técnicos, que es la situación del techo, es de estar sobre arriba de la pelota, lo permiten, muchas veces haya o no haya rack.
Y un tercer grupo de estos que hemos investigado y estudiado propone que determinadas situaciones generan distintos racks, es decir, no hay un consenso al respecto. Con lo cual, lo último que queremos destacar es que hay entrenadores que señalan que puede haber una disputa al menos de uno, y esto es algo que planteaba Darío, es cuándo comienza o no comienza a haber rack. Es decir, hay bastante confusión al respecto. Próximo, por favor. Ahí voy. Bien, la siguiente, para darle después paso a Darío y a las preguntas que ustedes quieran hacer, es los resúmenes de alguna forma de todo lo que encontramos. El trabajo sobre estas 24 personas en distintos clubes de la urba nos dan lo siguiente. Es necesario plantear por objetivos. La enseñanza del RAC hay que plantearla por objetivos. De iniciación, claramente es una etapa que no en todos los clubes, al menos de la urba, de M13 a M16, se produce. Una segunda etapa de objetivos de aprendizaje, es decir, donde realmente el gesto se incorpora. Y una tercera, y por demás importante, que es el reforzamiento. Esto no ocurre porque en general los clubes no tienen, ni siquiera escrito, pero no tienen un plan de formación en el cual todos los jugadores respeten esos tiempos propios. La segunda situación a nombrar es los niveles de juego. Claramente el RAC es una de las situaciones en las cuales los entrenadores, y si están escuchando también las entrenadoras, deben entender o definir cuál es el nivel de juego de esos jugadores. No pueden claramente proponer un solo tipo de enseñanza del RAC, como si todo el equipo tuviese el mismo nivel. Esto enlaza con el siguiente, que es homogeneidad o heterogeneidad del equipo. En estas edades de M13 y M16 hay muchísimos desfasajes con respecto a las edades biológicas y a las edades madurativas. Y el cuarto punto es cuántos conocimientos anteriores tienen los niños. Aparecen muchos niños nuevos en fines de etapa de rango infantil. El grado de motivación, motivación muchas veces, vieron que algunos entrenadores decían en sus voces que los jugadores deben entrar con vehemencia. Bueno, muchas veces esto no es natural, esa situación de poder limpiar un rack o avanzar en un rack, con lo cual la motivación acá también juega un papel importante. Los recursos de los cuales los entrenadores disponen, no solamente los materiales, que esto también es importante, porque si estábamos hablando de bolsas de tackle o escudos de tackle, muchas veces en Argentina, un lugar tan grande, también en la urba es un lugar muy grande, no todos los clubes tienen los mismos recursos, entonces a veces tenemos un escudo para todo el equipo, o incluso cantidades de pelotas, espacios disponibles para que, por ejemplo, puedan ir al piso y eso no les genere problemas. Es decir, que los recursos es un tema importante. Luego, el tema de contacto. Yo había hecho mención hace unos minutos la importancia, esto es un tema no de la dupla de trabajo que hicimos con Darío, sino incluso personal, que es estudiar el contacto. El contacto bien trabajado en etapas anteriores también genera una buena base para cuando se llegue justamente al RAC, y un desequilibrio controlado. ¿Qué significa desequilibrio controlado? Poder, insistimos, primero la iniciación, luego el aprendizaje y luego el reforzamiento, implica quizás superficies inestables, empuje desde los costados, de adelante y de atrás, es decir, que no lleguen los jugadores a esa situación de arribo al rack de forma cómoda, porque en general luego el otro paso que hay, que es llevar estos gestos al deporte, no ocurre así. O sea, en el juego claramente eso no ocurre. Por supuesto, para los que les interesa un poco más, se necesitan ejercicios de fuerza, tanto generales y específicos, para poder hacer una disputa leal de esta situación. Y los últimos dos puntos, que es un poco nuestra recomendación, es proponer situaciones donde los jugadores tengan que planteen una incertidumbre en esa toma de decisiones que en principio es sencilla. ¿Llego o no llego a la situación del rack? ¿Limpio o no limpio la situación del rack? Veo un tercero que vengo, que puede ser una posible amenaza, ¿la limpio o no la limpio? Esto un poco en la jerga rugbyística, no sé si después en las preguntas alguien quiere una ampliación, pero ¿cómo se trabaja estas situaciones? Un 1 versus 1, un 1 versus 2, un 2 versus 1, es decir, ahí empezamos a tener, y como después lo tenemos también escrito, es toda la evolución metodológica en cuanto a esa enseñanza del RAC.
Por último, aconsejamos o sugerimos, invitamos que todos los jugadores realicen, vivencien y entrenen justamente los RAC, ya que muchas veces esto no ocurre, porque en las edades de 13 o 16 años, muchas veces los entrenadores en realidad se los hacen hacer o con un solo hombro, o siempre a los mejores, o siempre a los que le salen, y no esta etapa casi de oro como para incorporar este tipo de gestos. Darío, te paso a vos y luego quedamos para las preguntas. Dale, Juan, muchas gracias. Bien, continuando con el segundo resumen, el trabajo, si bien está direccionado hacia una cuestión muy técnica del rugby, tanto Juan como quien habla nos dedicamos a la enseñanza en universidades e institutos de formación, con lo cual todos los procesos están apuntados a hacer foco en las metodologías, mejor dicho, en la técnica, con su metodología y con su respectiva seguridad. Con lo cual lo desarrollamos en nuestras diferentes comisiones para que lo vivencien, para que lo puedan entender y para que después puedan hacer uso o no de esas herramientas o llevarlos a diferentes contextos. Ya sea porque pueden utilizar esas metodologías para enseñar en otro deporte. Ayer hablaba con un alumno de la casa que se dedica al jiu-jitsu y habíamos visto cómo era la caída del jugador que era tacleado, cómo recepcionaba contra el piso el jugador que era tacleado. Me dijo, Darío, la explicación que vos diste, que no es que la di yo, es la que utilizamos en rugby, es exactamente igual a como la vimos en jiu-jitsu. Bueno, listo, perfecto. A eso nos referimos en la aplicación docente de este trabajo de investigación. También buscamos sumar nosotros y que nos aporten a nuestro trabajo de investigación y a nuestros alumnos diferentes aspectos de la educación física que pueden hacer que esto mejore, que haya mejores enseñanzas, mejores metodologías, que nuestros alumnos salgan también más preparados para, si la oportunidad se les presenta, poder, como entrenadores, como docentes, como preparadores físicos, participar de este proceso de enseñanza del RAC en esta situación en cuestión. Esto ampliado a todo lo que el rugby como materia, como deporte y como materia implica. Buscando para el rugby y hacia afuera del rugby, transferencia entre las técnicas de enseñanza, algo en lo que hacemos mucho hincapié en las cursadas. No es simplemente, bueno, aprendamos a jugar rugby. Bueno, ¿qué te vas a llevar del rugby? ¿Qué vas a traer para el rugby? ¿Qué se va a llevar el docente? ¿Qué se va a llevar el alumno? Tratando de que nuestros alumnos tengan herramientas para el día de mañana y que nosotros también, como docentes, y ya algunos con varios años fuera de los institutos de formación como alumnos, tengamos nuevas herramientas y podamos ver diferentes formas de continuar enseñando este deporte. Por último, antes de pasar a las preguntas, dejamos acá a disposición toda la bibliografía que se ha utilizado en este estudio, donde ustedes podrán ver autores nacionales, investigaciones, los libros que son de mayor uso en lo que es el rugby nuestro, investigaciones de afuera, también el aporte de Unión Argentina Rugby, de la URBA, con lo cual lo que hemos buscado es hacer una investigación bien amplia que nos permita después utilizar los resultados que esta investigación nos dé. Con lo cual después nosotros acercaremos el material al EPICEF para quien lo necesite. De nuestra parte, nuevamente gracias al EPICEF, al Romero Brest, por permitirnos presentar este estudio nuestro. Voy a dejar de compartir para pasar a las preguntas, Mariano. Muy bien. Bien. Lindo trabajo. Acá estamos. Lindo trabajo. Bueno, gracias. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Mientras esperamos alguna pregunta, ¿por qué eligieron el RAC?
¿Tomaron esa técnica por algo en especial? Sí, voy a comenzar yo. En definitiva, a ver, antes quería hacer una salvedad con respecto a lo que planteaba Darío. Nosotros ya hace años que entendemos que solamente eran los clubes y por consiguiente las uniones, tanto la Unión Nacional como la Unión Sudamericana e Internacional, que los que de alguna forma planteaban los estudios o los saberes, ¿sí? Por supuesto, eso, como dije en un momento, también lo hemos identificado que al haber formatos amateur, eso por supuesto era muy difícil conseguir buscar información. Nosotros entendemos que las universidades y los institutos también son un espacio, junto con los grupos de estudio, en el cual se pueden generar saberes. Digo saberes, ¿por qué? Porque tengo la suerte hoy de estar trabajando junto a Darío, pero a nivel internacional, los estudios están planteados en las dos situaciones grandes de contacto. Básicamente el tackle y a partir del tackle el rack, que en realidad, como se dijo hoy, el rack es una consecuencia de una situación de contacto no resuelta, o resuelta de otra forma, pero básicamente se enfoca en el tackle. Cuando hablamos con World Rugby es como la FIFA en el fútbol, siempre decimos esta situación, pero cuando nos sentamos en este diálogo en Irlanda, ocurre que casi todos los estudios se enfocan al contacto y al post-contacto, ¿sí? Nosotros estamos pensando en qué ocurre antes, cómo se enseñan los gestos, o sea, no ir de la lesión y de la lesión hacia atrás, sino ir hacia adelante. Y en esta postura empezamos a estudiar el contacto en sus ramas. Tackle, tenemos algunos trabajos de tackle que hoy hacía referencia a Darío, y ojalá a través de la universidad y de los institutos se genere en todos sus egresados y todos sus profesorados ese material para que llegue a los clubes, porque si no, no estaría llegando a los clubes. Pero el tackle junto con el rack y por supuesto el scrum son situaciones que nos interesan mucho para que se enseñen en el tiempo. No que se enseñen mejor o peor, sino que se enseñen en el tiempo. Y esto a veces no está ocurriendo, porque como una de las líneas que estuvimos viendo, lo reglamentario supera el juego. Entonces, cuando hay un problema en el juego, el entrenador dice, bueno, no se aprendió este gesto, vamos a enseñarlo. Y muchas veces, es tarde para no enseñarlo. Y la otra situación clave acá son las lesiones. O sea, si no tenemos lesiones, mucho mejor, pero hay que prepararse antes justamente para que esa lesión no se produzca. Algunos de los estudios en la bibliografía hacen referencia a eso, otros es de lo que estamos presentando acá, que son bastante innovadores y no hay tantos estudios porque cuando uno empieza a hacer los marcos teóricos y tiene que buscar información, no hay otros estudios similares a estos. Clarísimo, Juan, clarísimo. Darío. No, de mi parte, con lo que aportó Juan está bien. Veo ahí a Guadalupe que levantó la mano. No sé si quiere hacer alguna pregunta. Y había preguntado, también levantado Facundo. Bien, parece que no. No, yo los aplaudí. Ah, no interpretamos el aplauso, Facu. Y Guadalupe. Yo quisiera preguntar algo, Darío. Sebastián Sala habla. Dale, Sebastián. No me quedó claro bien en una de las primeras filminas que el 51% de las lesiones venían con la presentación de la pelota o algo así que no me quedó claro. Si lo podrías repetir, ¿a qué se referían bien con ese punto? Juan, ¿vas vos o voy yo? Hoy yo, Darío, estoy buscando para poder presentarle. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, Juan. Para poder presentarle. No puedo presentarle yo, si querés. Así Ahí va, presento yo. Juan. Ahora sí bien, puede, Juan. En realidad, bien, ahí lo tengo. Sebastián, si la memoria no me falla, está en Mendoza, así que gracias también por acompañarnos. Y también, bueno, estaban los amigos de Tucumán. En definitiva, esto es parte del estudio. La verdad tuvo varios tópicos para consultar. Esto es en realidad lo que los entrenadores nos devuelven. No quiere decir que
que modifique. Lo que estamos viendo es que los entrenadores, más de la mitad, o sea, 51%, entienden que para evitar las lesiones del rack, una de las situaciones es justamente poder presentar la pelota. El problema que ocurre es que muchas veces, al no presentar la pelota, esa pelota quedaba arriba del cuerpo o quedaba, la ofrecían desde el piso. Entonces, los entrenadores, nosotros estamos haciendo, recordá, la lectura de las voces de los entrenadores. Esto es importante y creo que también es distinto. O sea, no es lo que a nosotros nos parece o lo que la bibliografía le parece, es lo que los entrenadores nos dicen. Hay otras preguntas que incluso le solicitamos que ranqueen cuáles serían las posibles acciones a hacer. Y nos faltó una segunda parte, esto nos agarró pandemia, recuerden el 2020, para ir a observar. Cuando uno investiga, no solamente mira, no solamente da el marco teórico, sino que además observa y ahí cruza los datos, la famosa triangulación de datos. Al menos en las voces de entrenadores, siempre en los escritos se pone en la parte final que estos estudios deben realizarse en otros lugares para buscar fiabilidad y validez, pero la mitad de los entrenadores entienden que si presentáramos la pelota de mejor forma, probablemente con una mano adelante, con una mano arriba, separada del cuerpo, con pelota, porque acá lo problemático a veces de investigar es que uno va desmenuzando el gesto, o sea, ya no es solamente el gesto, sino que es cómo cayó, cómo presentó la pelota, de qué forma ingresó, de qué forma hizo su equilibrio, cómo fue la postura corporal, ¿sí? Si ingresó de costado. Acá tenemos un gran problema en la curva, no lo tocamos con Darío, y voy a ser muy cuidadoso, que es el referee, porque muchas veces ese referee permite ingresar por sobre la pelota, y otros entienden que uno puede entrar 45 grados sobre la pelota. Lo que está claro es el tema de la seguridad. Nosotros tenemos mucho hincapié en que los entrenadores nos tienen que ayudar a nosotros, o nosotros tenemos que ayudar a los entrenadores a trabajar en la seguridad de los jugadores, y no en ganar un partido. Ganar un partido en M3, en M14, no cambia nada. La seguridad del jugador es todo, es todo. Así que un poco esa es nuestra postura. Y Juan, estoy totalmente de acuerdo con respecto al tema de la seguridad. ¿Vos estarías de acuerdo como entrenador en haber respondido que el 50% de las lesiones se podrían evitar con la presentación de la pelota y no con la postura corporal, los ingresos laterales o con la vehemencia? Está buenísimo, Seba. Incluso no quiero ser respetuoso de las autoridades del ISEP para hacer un ida y vuelta. En realidad lo que uno va perdiendo con el tiempo es qué haría yo o qué no haría. El investigador, cuando uno es profe, cuando entramos en un terreno distinto, incluso en el rugby, que no está acostumbrado a esto, no está acostumbrado a decirte, esta investigación dice tal cosa. En el RAC es una de las situaciones que nosotros estudiamos, pero no es la más estudiada. Así todo, probablemente la presentación de la pelota no sea, y el recorte que nosotros hicimos es lo que nos está viendo. Nosotros invitamos a que otras provincias, otros clubes, otros institutos, otros investigadores aporten datos para después sacar una conclusión. Sí, incluso es una conclusión relativamente corta, pero es lo que hoy tenemos. Ese es el gran problema cuando uno entra en los terrenos de investigación. Yo podría, y más, te invito después a poder dialogar mucho el tema del rugby seguro, que incluyó el tema del Scrum, que es otro gran tema, pero cuando uno empieza a hablar desde, este es un ámbito, nosotros siempre lo llevamos a algo más cercano al rugby porque nos conocemos, pero hay que ser respetuoso del instituto, que tiene un montón de deportes, que tiene un montón de personas que también vienen a aprender, con lo cual nosotros lo que estamos transmitiendo junto a Darío es contar qué nos están diciendo los entrenadores. Y la verdad nos llamó la atención, porque que dos entrenadores de la misma unión piensen distinto, es un llamado de alerta, es un llamado de atención para las autoridades, no para los que investigamos. O sea, las autoridades le están permitiendo, autoridades me refiero políticas, y hasta la autoridad del juego, que es el entrenador, el referee, está permitiendo que un jugador ingrese de costado y es válido, o está jugando con demasiada vehemencia y es válido. No sé, yo sé que vos has tenido experiencia también cuando juegan un niño de 13 o 14 años del sur de Argentina contra uno del norte,
Ni qué hablar del norte a la ciudad de Buenos Aires, te puedo asegurar que la vehemencia se nota y mucho, y mucho, Sí, claro. y mucho. Entonces, se entrena la vehemencia, yo no estaría de acuerdo, pero bueno, cuando uno va saliendo de ese rol, ya, y disculpame, pero uno ya no hace tantos juicios de valor, que está bien o está mal. Cuando uno entra en el mundo de la ciencia te dice qué es lo que está pasando. Si no, estaría como hablando mal y pronto pisando el palito, ¿no? Diciendo qué es lo que hay que hacer y que lejos estoy de eso. Lo que sugerimos es una metodología, incluso hay un estudio de hace 2 años que después nos pueden escribir a las redes o lo compartimos también por el EPICEP, en cuanto a la caída del tackle. ¿Sí? Nadie observa, y ahora me corro un poquito. Tacleado. Perdón, del tacleado, ¿sí? O sea, el tacleador y el tacleado. Todos los entrenadores de Argentina miran el tacleado, el que va a taclear, y muy pocos vemos el que recibe el tackle. Hay muchísimas lesiones, incluso es causa de abandono. Entonces, simplemente es poder compartirle esa experiencia. Darío, te dejo terminar. Bien, antes de cerrar, le contestamos a Guadalupe, que preguntó, dice que está con un problema de audio y dice, ¿cuál es el papel del referato? Nosotros creemos que es un papel muy importante el referato pedagógico y didáctico, ¿no? Inclusive en rugby juvenil. Y te digo más, inclusive en rugby superior. Un referee que habla, que comenta el partido, que te dice, salí ahí, no, tenés que estar parado sobre los 2 pies, no pongas la mano. Si así tenemos ese referato en superior, en juveniles y en infantiles, no solamente vamos a tener menos jugadores golpeados, vamos a tener un juego más dinámico y vamos a tener la pelota en movimiento mucho más tiempo. Pero fíjate que, como dijimos con Juan, la primera prioridad siempre la va a tener la seguridad para nosotros. Pero también tiene que mejorar el juego. Con lo cual, yo creo que es fundamental. Y esto es una idea ya para cerrar. Creo que la asociación de referees tendría que acercarse a los profesorados en todos los deportes y empezar a buscar referees ahí también. Hay un montón de jugadores que dejan de jugar y que a lo mejor tienen una capacidad muy buena para el referato, son didácticos, son pedagógicos, son profe de educación física, lo van a hacer y tienen un manejo de un montón de situaciones que ayudaría a mejorar el juego. Así que ahí le respondemos a Guadalupe. Sebastián nos aporta, claro, el gran porcentaje de fracturas que hay en el jugador que es tacleado cuando cae, eso es por malas caídas. Eso es por malas caídas. Sebastián, está para que nos juntemos después y podemos seguir charlando 3 horas más. Es que justo la semana pasada hicimos en Los Tordos una charla sobre lucha para aprender sobre técnicas de caídas y la empezó dando el médico traumatólogo del club, que se la pasa operando y poniendo yesos, y nos pasaba esa estadística. La puse porque es muy fresca de lo que pasó en el club, ¿no? Bien. No, está bueno. Bueno, usamos los deportes de lucha, la lucha, el judo, el jiu-jitsu, como para tener herramientas. Sí, yo finalizo Dale, con lo Juan. siguiente. Ahí les pusimos el link de un estudio del tackle y tacleador, por si lo quieren ver. Igual después se lo pasamos a Mariano para si lo pueden circular. Pero las caídas es determinante, es una causa de abandono. Es un estudio que también hicimos el año pasado y hoy está en una revista con referato en España. Cuando sea aprobado lo vamos a circular. Pero es causa de abandono, o sea, no es menor la situación de las caídas. Y nosotros como profes, lo que tenemos que explicarle a todos los que se acercan es que es un proceso. El gran problema es que en M13 decían, este año, porque se lesionaron, vamos a trabajar. No es suficiente. Hay que trabajar desde que se acercan al club. Esos chicos tienen que generar multideportes, bueno, situaciones con superficies blandas, pero tiene que ser todo un proceso. Y muchas veces sabemos que ese no es el proceso. Están muchas veces esperando a ver qué dice el entrenador, o cómo el entrenador taclea, o cómo el entrenador enseña tacle, o qué es lo que enfoca el entrenador. ¿Sí? De mi parte, muchísimas gracias de nuevo. Gracias, bueno, Darío, Mariano, a todas las autoridades del EPICEP, a todos los que nos han escuchado, y seguramente dejamos las redes sociales por si necesitan compartir información, así podemos nosotros también seguir aprendiendo. Muchas gracias.
Muy bien. Gracias, Juan. Gracias, Darío. Bueno, Juan, Gracias a Darío, ustedes. muchísimas gracias. Acaba de ingresar el profesor Jorge Rossi, creador del EPICEF. ¿Cómo andás, Jorge? Muy buenas tardes. Bien. Hola, ¿cómo les va? Me enteré un poquito tarde y estaba viviendo del centro, quería llegar, pero bueno, algo escuché, así que muy interesante. ¿Puedo hacer una pregunta, Darío? ¿Cómo no vas a poder hacer una pregunta, Jorge? Me extraña. Desde el arbitraje, ¿hacen reuniones con los entrenadores para explicar cuáles son los criterios que el arbitraje utiliza, especialmente en las divisiones formativas, que es donde a veces no hay tantos, a ver, no lo digo peyorativamente, hay muchos más padres que tal vez profesionales que puedan trabajar con los nenes? Mirá, no tenés reuniones de referees con entrenadores de juveniles y no tenés referees oficiales en el rugby infantil. Quienes hacen de referee en el rugby infantil son los mismos entrenadores, con lo cual las mismas problemáticas que encontrás en el amateurismo ante la falta de idoneidad o de capacitación en las herramientas didáctico-pedagógicas, las encontrás también en el referato. Faltaría de parte de la Unión o de la Asociación de Árbitros acercarse más al rugby juvenil, más al rugby infantil. A nivel superior hacen reuniones para para hacer una puesta de acuerdo común en cómo se va a interpretar el reglamento cada año. Pero a tu pregunta es no. Por eso, como dije yo cuando cerraba lo de referato, estaría bueno que la Asociación de Árbitros se acerque a los profesorados. Recién este año, han cambiado las autoridades en la Asociación de Referees. Está Matías Fresia, que es profesor de Educación Física. Nacho Iparaguirre, Juan, también, no es profe, pero muy didáctico como referee. Pero teniendo a Matías Fresia, ha empezado a cambiar un poquito. Igual falta, falta. Darío, permíteme un segundo. Primero, Sí. bueno, agradecer, Jorge, es un gusto, la verdad, gracias creo que nos enaltece con su presencia y también poder preguntar. Yo siempre digo, seguimos aprendiendo de nuestros referentes y si uno toda su vida sigue preguntando y aprendiendo, ese es el camino que nos está marcando. Por un lado, agradecerle. Y lo segundo, es un gran tema, el tema de los referees. No tenemos investigaciones. Hoy estamos hablando con situaciones de no estudiadas y una situación que sí me pasa a mí, que doy vuelta por Sudamérica formando formadores, formando entrenadores, es que los mismos entrenadores, y acá hay una punta de eso, carecen del conocimiento del reglamento. Hay muchos entrenadores. ¿Por qué hago este hincapié? Si bien son la fuerza amateur más importante, y deberían, en definitiva, conocer qué deporte están enseñando. Esto ocurre, hemos hecho preguntas a los entrenadores de rugby infantil no conocen reglamento. Primero, no están enseñando el juego como debería, y luego son los referees de categorías infantiles, con lo cual doblemente problemático. Ahí nos estaba aportando una profesora desde Salta, en el norte de Argentina, que ellos empiezan de la M14, pero también hay un perfil de formación que debería aparecer de formación en los referees, donde también se acerque, por ejemplo, a los entrenamientos, no solamente la parte teórica de ponernos de acuerdo, sino que vean situaciones in situ, que vean el martes y jueves muchas veces los referees, y acá estoy hablando ya juveniles mayores o plantel superior, solamente ven situaciones de contacto una vez por semana. Y entonces no está bien. Ellos deberían entrenarse y prepararse como los jugadores, como los entrenadores, como todos los que estamos en el tema. Disculpa que se hizo largo, pero no quería dejar de agradecerle su participación. La pregunta, y solamente una pregunta de color, ¿la Asociación de Árbitros es independiente de la URBA o pertenece a la URBA? Ahora está nucleada, ¿no? A ver, Juan, porque antes era Arurba, no, ahora está nucleada. Porque sería un buen momento, ya que pertenece a la URBA, que la URBA establezca protocolos para que esto ocurra como un aporte a evitar desde el arbitraje y el concepto de arbitraje, evitar las lesiones o las situaciones traumáticas. Sí, estamos de acuerdo. Pero todavía falta ese punto.
Todavía falta ese punto. Ya llegaremos. Llegaremos. Gracias. No, gracias a vos, Jorge. Bueno, muchas gracias a la gente de Salta, de Tucumán, de Mendoza, a todos los que nos acompañaron. Juan, Darío, Juan, muchísimas gracias por haber participado en estas jornadas. En nombre de Mercedes Seman y del equipo de conducción, les agradecemos muchísimo y los invito a las 15 horas. Va a estar el profesor Jorge da Silva hablando sobre el espacio afectivo en las clases de educación física escolar. Muchísimas gracias. Seguimos con las jornadas. Muy, pero muy buenas tardes. Bueno, Chao. muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Marian sigue grabando, ¿eh?